Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te voy a ayudar con esos ejercicios que me mandó tu hermano. Espero te encuentres muy bien. Veo que estás en el tema de la bisectriz. Lo que tenemos que saber es que la bisectriz es una recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si esta es una recta y le trazamos una bisectriz, tendría que estar aquí. De tal manera de que a la recta AB la bisectriz sea O C, digamos, de tal manera de que este ángulo sea igual a este ángulo. Si esto mide 90, entonces esto también mediría 90. Eso es una bisectriz. A ver, otro ejemplo. Vamos a borrar. Otro ejemplo. Por ejemplo, en el ángulo vamos a llamarle A o B. En el ángulo A o B se traza una bisectriz OM, por ejemplo. O aquí vamos a ponerle M. Entonces, vamos a trazarle una bisectriz que sería más o menos, perdón, ahí. Como dicen que OM es bisectriz, entonces significa que este ángulo es igual a este ángulo. Digamos, si esto mide 30, entonces esto también mediría 30. Eso es una bisectriz. Es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Ok? Vamos a resolver ahora el primer ejercicio, es el número 2. El número 2. Y he notado algo. Le faltan datos. Dice, siendo OM bisectriz. OM, ¿puede ser una bisectriz? En tu ejercicio, no es una bisectriz. Para ser bisectriz, tendría la O que estar aquí. OM ahora sí puede ser bisectriz. Del ángulo BOC. No sé dónde está el ángulo BOC, así que vamos a ponerle aquí B y aquí C. BOC, o sea, el ángulo BOC, y tiene una bisectriz OM. Ya dijimos que cuando hay una bisectriz dentro de un ángulo, las dos partes divididas son iguales. Si esto mide x más 20, entonces esto también mide x más 20. ¿Ok? Dentro del problema dice haya x. Ahora, lo que tenemos que saber es que en una recta, vamos a ponerle aquí un valor. A ver, acá tenemos BC, faltaría la A. En la recta AB, desde aquí hasta aquí, este ángulo, todo este ángulo, o sea, de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale el ángulo en una recta? A ver, el ángulo AOB sería igual a 180. AOB, o sea, este ángulo sería 180. Entonces, ¿qué significaría? Que la suma de este ángulo más este ángulo debería sumar ¿cuánto? 180. Ok, vamos a resolver. Vamos a pasar el valor del ángulo A o B. ¿Cuánto dijimos? 180. ¿Está bien? 180 grados. ¿Está bien? El ángulo A o B es igual a 180. Ya te dije. A o B. O sea, la suma de estos tres. Vamos a pasar a resolver. Entonces, 10 más x más 20 más x más 20, ¿a cuánto debe ser igual? A 180, muy bien. De aquí sabemos que x más x, 2x, más 10 más 20, 50, muy bien. Bajamos el igual, el 180 también bajamos, muy bien. ¿Qué hacemos? Bajamos 2x, igual, bajamos el 180. Este 50 que está sumando pasaría al otro lado como restando. Muy bien. Entonces 2x sería igual 180 menos 50, 130. Muy bien. De aquí despejamos x. Bajamos x.
Bajamos 130. Este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo entre 2. Muy bien. Solo nos faltaría resolver esta división. 130 entre 2, ¿cuánto sería? A ver, vamos a resolver acá. 130 entre 2. 1 entre 2, ¿se puede? No. Muy bien, vamos a coger dos cifras. 13 entre 2 sería 6. 6 por 2, 12. Muy bien. 13 menos 12, 1. Bajamos el 0. 10 entre 2, a 5. Muy bien, 5 por 2 es 10. 10 menos 10, 0. 130 entre 2, 65. Entonces, esto significa, entonces, x sería igual a ¿cuánto? A 65. Muy bien. Ahora lo que quiero que recuerdes es que cuando me enviaste el ejercicio, no tenían estos datos. Aquí estaba la O, recuerda. Entonces yo he modificado los datos para que esté bien el ejercicio, así que te pido que verifiques, ¿ok? Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al ejercicio número 3, dice calcular x. Hay dos rectas AC y BD y nos dan valores de dos ángulos. En este caso del ángulo B, pongamos aquí O, BOC, y del ángulo AOD. Tenemos dos valores. Hay un dato que tenemos que recordar aquí, que ángulos opuestos son iguales, ¿ok? Estas son dos rectas que se cruzan en un punto, ángulos opuestos, entonces dice que este ángulo es igual al ángulo opuesto. O este ángulo es igual a este ángulo. Ángulos opuestos son iguales, ¿ok? Entonces empezamos. X más 15 sería igual entonces a X más 25. X más 15 sería igual a X más 25. ¿Ok? X y X. A ver. X, esta X que es positiva pasaría al otro lado como negativo. Menos X sería igual a, baja el 25. Este 15 que está sumando pasa a restar. Sería 15. X menos X sería 0. 25 menos 15, ¿cuánto es? Es 10. ¿0 es igual a 10? No. Entonces, significa que al ejercicio le faltan... ¿Qué le faltan? Datos. Muy bien. ¿Ok? Verifica qué datos faltan. Tal vez no copiaste bien. Para volver a realizar este ejercicio. Con respecto al ejercicio número 4, nos dice... OM es, dice, la bisectriz del ángulo AOB. Calcular X. AOB. Este es el ángulo. Y OM es la bisectriz. Ya hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no?, que cuando hay una bisectriz, los dos ángulos son iguales. Significa que si la bisectriz es OM, este ángulo debería ser igual a este ángulo. Entonces, si esto es 2x más 16, esto también sería 2x más 16. ¿Ok? Aquí se cumple lo que acabamos de ver aquí. ¿Qué ángulos opuestos son? Iguales. Muy bien. Entonces, resolvemos. 3x menos 20 es igual a 2x más 16. 3x y 2x. Esta 2x que está positivo vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo pasaría? Como negativo. Entonces menos 2x es igual. Bajamos el 16 y este menos 20 pasaría con más 20. Muy bien. 3x menos x menos 2x, x. 16 más 20, 36. ¿Cuánto valdría x? 36. Y así hemos completado el ejercicio. Acuérdate que faltan datos aquí en el 3 y el 4, x vale 36. Pasamos a los siguientes ejercicios. Vamos al ejercicio número 5. En este caso nos dan dos ángulos opuestos, como podemos ver. Dos rectas que se cruzan en un punto. En el punto O vamos a llamarle. Y ya sabemos que ángulos opuestos son iguales. En este caso, este ángulo sería igual a este ángulo.
Vamos a igualarlos. 3x más 10 sería igual a 2x más 5. Para poder operar esta ecuación, las x tienen que estar a un lado y los números al otro lado. Entonces 3x, este 2x que está como positivo pasaría como negativo, o sea, restando 2x sería igual a, baja el 5, y este 10 que está en positivo pasaría como negativo, o sea, de más 10 a menos 10. 3x menos 2x, x. Aquí sucede de que 5 menos 10, la respuesta sería negativa. ¿Por qué? Porque aquí hay un más. Signos diferentes se resta. 10 menos 5 sería 5. ¿Qué signo es el que va? Del número mayor, en este caso del 10. Su signo es menos. Ok. X sería igual a menos 5. Y ahí tenemos la respuesta. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al ejercicio número 6. Tenemos como dato que OB, la recta OB, dice que es la bisectriz. Y ya nos pide hallar X. OB es la bisectriz. OB. La bisectriz entonces del ángulo AOM. Ok, OB es la bisectriz del ángulo AOM. AOM. Ok. Lo que sabemos, como hemos visto en anteriores ejercicios, es que la bisectriz divide a un ángulo, en este caso al ángulo AOM, en dos partes iguales. Entonces, si este ángulo vale 30 grados, eso quiere decir que este ángulo también vale 30 grados. ¿Ok? Nos pide hallar X. Podemos ver en el gráfico que en el ángulo BOC, este ángulo que aquí ven, como ustedes ven, es un ángulo ya muy conocido, que es un ángulo recto. ¿Okay? Un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Muy bien. Entonces, teniendo este dato, vamos a resolver. El ángulo BOC, recuerden, es un ángulo recto. Por lo tanto, tiene un valor de 90. Significa que si nosotros venimos desde aquí hasta aquí, ¿cuánto debe valer? 90. Pero dentro de este ángulo vemos que hay dos valores. Entonces lo que vamos a hacer es sumar esos dos valores. X más 30. ¿Cuánto debe valer? 90. Muy bien. X, bajamos X. 90. Y este más 30 pasaría como menos 30. ¿Okay? De positivo a negativo. Entonces X sería igual a 90 menos 30 sería 60. ¿60 qué es? 60 grados. Y ahí tenemos la respuesta. X valdría 60 grados. Y así hemos concluido los 6 ejercicios. Espero haya quedado claro. Para cualquier duda nos pueden escribir ahí unos mensajes y poder tal vez hacer algunos ejercicios más. Buenas tardes.